Vamos a seguir estudiando la preciosa palabra del Señor y vamos al Evangelio según San Lucas y estamos en el capítulo 1, verso 21. Vamos a tratar de comprender qué está pasando en el contexto. Recordemos que el evangelista Lucas tenía de profesión, era doctor, era médico, y Lucas decidió hacerle como quería darle a conocer la historia de Jesucristo a su hermano en la fe y amigo Teófilo, ¿sí? Y le escribió, y algo que nos encanta de Lucas es que Lucas quiso ordenar todo de la mejor manera para que Teófilo supiera cómo fueron las cosas desde el principio. Así que vemos que Lucas ordenadamente empieza a narrar la historia desde el nacimiento de Juan el Bautista. En el capítulo 1, en los versos atrásmente estudiados, vemos que el papá de Juan el Bautista se llamaba Zacarías y la mamá se llamaba Elizabeth, ambos de edad avanzada que no podían tener hijos, pero por un milagro del Señor, al Señor enviar un ángel cuando Zacarías estaba ofreciendo el incienso. Dios le dice a Zacarías: vas a tener un hijo, y le puso el nombre Juan. Zacarías dudó de la palabra de Dios y quedó mudo, ¿verdad? Hasta que el niño naciera iba a recuperar el habla. Ahora vamos a seguir en el verso 21, no mentiras hermanos, perdónenme, verso 31. 21 fue la enseñanza pasada, volvemos al 31 y aquí para hablar del contexto qué pasó antes de esta historia de Elizabeth y Zacarías. También el ángel Gabriel fue enviado a María, una muchacha virgen en Nazaret, y también este mensaje era para decirle que el Señor había favorecido a María y vino a darle el mensaje para que naciera el Salvador. Me gustaría leerlo un poco mejor desde el 26 y entramos al 31. Los versos del 26 al 31 ya fueron estudiados, entonces están grabados para poderlos repasar luego. Dice el verso 26: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. 27. A una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. 28. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida. Es importante de pronto detenernos un poco ahí y comprender que la Iglesia Católica, por ejemplo, ha malinterpretado ese verso y ella ha puesto que María llena eres de gracia, cuando el verso no dice eso. El verso dice: eres muy favorecida, o sea, hallaste favor delante del Señor. No es que de María surja la gracia, no, la gracia de Dios cubrió a María, la favoreció. Seguimos: el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo es este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Hasta ahí vamos a nuestro estudio. Han pasado como unas 4 mensajes y hasta ahora vamos en el verso 31. Pero qué bonito es poder estudiar verso a verso. Entonces, verso 31 comenzamos este estudio de la palabra del Señor. El ángel está hablando a María y dice: y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Cuando Dios, hermanos, decide dar vida, no existe nada que se interponga. Nuestro Dios es un Dios soberano, grandioso, glorioso, a tal punto que ni un átomo puede frustrar sus planes y decretos. Nuestro Dios es un Dios soberano, verdadero y glorioso. Si hubiera un átomo que pudiera frustrar los planes de Dios, busquemos otro Dios. Pero nuestro Dios es el único, verdadero, soberano, todopoderoso. ¿Amén? Y algo que nos da alegría es saber que la vida solo proviene de Dios. La ciencia no puede crear vida, solamente viene de Dios. Estudiábamos tiempo atrás cuando hablábamos de Elizabeth, que mucha gente cuando la esposa está embarazada dice, está en el parto, ¿cierto? En el parto. Pero vemos que la Biblia enfoca un
mucho no el parto, sino dice dar a luz. Y es bonito saber que incluso si un bebé se pusiera a pensar dentro de la barriguita de la mamá y decir, venga, ¿yo para qué tengo ojos? ¿O para qué tengo pies? Si no puedo correr. O manos, ¿sí? O sea, es como si estuviera en un mundo oscuro, ¿sí? Y dice dar a luz. O sea, este bebé nace para conocer ¿qué? La luz, para poder ver la gloria de Dios, para poder caminar. O sea, es tan hermoso porque dice, de las tinieblas nos saca el Señor ¿a qué? A la luz. Parece ser que los nacimientos es una sombra de lo que Dios hace con cada una de las almas, que nacemos y estamos bajo el reino de las tinieblas, pero nos lleva a su luz. Recordemos que el milagro más grande no es la sanidad, no es ser sano de la lepra, del cáncer, no es tener mucho dinero. El milagro más grande es ser rescatado del reino de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Ese es el milagro más grande. De nada nos sirve ser los mejores atletas y tener toda la fama y ir al infierno. De nada nos sirve tener todo y estar lejos de Jesús. Es mejor estar cojito, pero estar cerca de Jesús. Es mejor tal vez tener lo básico, pero estar cerca de Jesús. Así que es hermoso, y yo hago esta pregunta, hermanos, ¿quién de nosotros pidió nacer? Nadie, ¿sí o no? Ni escogimos los papás que tenemos, pero a Dios le plació darnos la vida y darnos los padres que tenemos y ponernos en el lugar y en el país en el que estamos para su gloria. Así que, hermanos, el hecho de estar vivos es un motivo de darle la gloria a nuestro Dios, porque así Dios quiso que tú y yo estuviéramos. Cuando nos vamos más profundo, porque esto es muy superficial, pero cuando entramos en la profundidad y estudiamos, por ejemplo, la genética, cuando nosotros estudiamos cuántos espermatozoides luchan la carrera para llegar al óvulo, que son millones, y que solamente cuando un óvulo fecunda, un espermatozoide fecunda el óvulo, se sella el óvulo y no permite más espermatozoides. O sea, los espermatozoides hicieron una carrera desde que somos pequeños. El Señor nos ha dado la capacidad de ser vencedores. Él nos dio la fuerza para que estemos nosotros aquí, los que somos, ¿sí? Porque nos amó con gran amor. Yo siempre me sorprendo del verso en la Escritura cuando dice que Él tiene contados nuestros cabellos. Yo me pongo a pensar, hermano, yo digo, ¿cómo es posible? Yo me quiero y me amo mucho, pero no tengo tanto amor por mí como para contarme pelos. No se cayó nomás como que... Pero Dios es tan amoroso y nos muestra su amor que es tan grande que nos dice, venga, yo tengo contado hasta sus cabezas. Increíble, nuestro Dios es increíble, así que no es un error que estemos vivos, es un propósito glorioso del Señor. Dios le dice a María, nacerá un hijo, y María no va a decir ni responde, ¿y por qué? ¿Cómo? Porque una vez más quiero que quede muy claro que Dios es soberano, que Dios es glorioso. Y mira, estábamos hablando la vez pasada de los dardos que Satanás manda a la mente. En alguna ocasión me mandó un dardo, porque él manda pensamientos. Y yo estaba en mi trabajo, cuando viene a la mente, Dios, creo que lo hablamos el domingo pasado con los hermanos, si Dios es soberano, si Dios hace lo que Él desea, es un tirano, porque nadie se le puede oponer. Y yo quedé, espérate, mira ese dardo. Y a través de la Escritura, yo duré como 2 semanas, 3 semanas en eso, pensando. Y la Escritura sencillamente nos dice, no, Dios jamás es un tirano. ¿Verdad que Él es soberano y que nadie puede decirle qué haces o nadie puede torcer su brazo? Pero Él no es un tirano, ¿por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Y todo lo que Él hace es bueno, todo lo que Él hace es glorioso. O sea, Él jamás haría algo malo. Dios no puede pecar, es lo único que Él no puede hacer. Él es santo, entonces jamás será un tirano. Qué mejor que todo el poder del universo esté en las manos de un Dios que es justo y santo. Amén. Así que damos gloria a Dios porque Él sabe lo que hace y Él tiene el control. Recordemos a Jonás. Jonás no quería predicar a Nínive. Jonás quería irse lejos de Nínive, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Dios? Una tempestad en el mar, porque Jonás no es lo que tú quieras, es lo que yo mando, y si Él manda se hace. ¿Y qué pasó? Los demás oraban a sus falsos dioses y Jonás dormía.
Luego lo despertaron, venga, haga algo, hermano, ayude, ore a su Dios, echémoslo a las suertes. No creemos en la suerte, creemos en la voluntad de Dios, en el propósito y la soberanía. Y precisamente cayó la suerte, dice la Escritura, sobre Jonás. Pues claro, Dios dijo, es Jonás el causante de esto. Y los otros dijeron, vamos, pues ¿qué hacemos, Jonás? Díganos, échenme al mar. No, ¿cómo se le ocurre? Usted se muere. Y ahora sí, Jonás, mire, Jonás no quería, prefería morir Jonás y no quería predicar. O sea, prefiero ahogarme que era que era un berraco. Y entonces, bueno, lo botaron, yo creo que con un lamento. Y cuando leemos a Jonás, unos versos del profeta, dice que él se sintió en el centro de la tierra. O sea, como que Jonás alcanzó a hundirse un poquito, o sea, tragar agua, ¿sí? Porque él narra eso, y viene el gran pez, ¿sí? Y se lo lleva, y eso fue transmilenio cercano, ¿no? O sea, el Señor nos llevó ruta, y luego allá, ¡pum!, en las playas de Nínive. En alguna ocasión estaba un ateo, y le decía a una niña, que era cristiana, le decía, eso de que una ballena se comió a Jonás, eso es mentira, eso no es posible, eso no la puede guardar, el oxígeno, todo, eso no es posible, eso es mentira. Y la niña le dijo, bueno, pues si cuando yo vaya al cielo, voy a preguntarle pues a Jonás cómo fue. Y llega y le dice el ateo para burlarse, ¿y si Jonás está en el infierno, qué? Y la niña le dijo, pues ahí sí va usted y le pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Que nosotros creemos a la palabra de Dios. Creemos, si la Biblia dice que un gran pez se comió a Jonás, así fue. Y si dice que Jonás se comió a un gran pez, así fue, porque lo dice la palabra de Dios. Y para Dios no hay nada imposible, ¿ven? Así que vemos que cuando Dios decreta algo, se cumple. Jesús nació en el tiempo perfecto, en el cumplimiento de los tiempos. Muchos dicen, si Jesús hubiera nacido ahorita, andaría en un Ferrari, en un Lamborghini, hubiera nacido en el mejor hotel. No, Dios envió a Jesús en el tiempo exacto, en el momento exacto. Ya estaba preparado el camino por Juan el Bautista, estaba el idioma universal que era él, griego. Casi todo el mundo hablaba griego para expandir el mensaje. Los romanos se encargaron de poner carreteras para poder llevar el mensaje, y los griegos pusieron también la filosofía para que la gente empezara a despertar y a decir, venga, hay un ser superior. Cristo vino en el momento indicado, cuando estaban los caminos, el idioma y el momento exacto. Por eso es que el evangelio se extendió, ¡pum!, y por eso arrancó el año 0. Increíble, ¿no? Maravilloso. Así que vemos que cuando Dios dice, se hace, y no que hay quien se le interponga. Algo que me encanta también de este pasaje, verso 31, permítanme repetirlo, es tan profundo que no hemos pasado de ahí, pero dice, he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. El ángel no dice, tal vez, de pronto, si hacen una nueva, no, concebirás, punto. Como cuando Dios dice, hágase, sea la luz. Por eso, hermanos, a la palabra del Señor nosotros decimos siempre amén. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Y yo lo creo, porque es así. Porque Él en la cruz dijo, consumado es, derramando toda su sangre. Así que el Señor no solamente dice lo que va a hacer porque Él lo decreta y lo hace, sino que también tiene la autoridad y el derecho de poner un nombre. Y le pone por nombre Jesús. Jesús es el nombre griego de la traducción de Yeshua. Jesús significa Salvador. Salvador. El mismo nombre Jesús mostraba el propósito de Dios para con nosotros los seres humanos. Así que al ver en la comparación con Elizabeth y Zacarías, también Dios le puso nombre que se llamó Juan, ¿sí o no? Y lo mismo con Abraham y Sara, le dijo que su hijo se llamaría Isaac. Y esto es porque el Señor quiere mostrar su gloria a través de cada nombre. Con Abraham y Sara, ¿por qué se llamó Isaac? Isaac significa risa. ¿Por qué se llamó risa? Porque Sara se burló cuando el ángel fue enviado por Dios a decirle, vas a concebir, tu esposa concebirá un hijo. Le dijo Abraham, me toca ayer, hermano. Le dijo, y Sara, que estaba por allá, no chismosa, pero sí le gustaba la información, y era reportera y se reía, se burlaba. Yo vieja, ¿cómo es posible? Entonces, cada vez que Sara llamara a su hijo Isaac,
Dios permitió que se llamara así para que ella recordara cuán grande es el poder de Dios, que aunque ella se burló de algo imposible, para Dios no hay imposibles, todo es posible. Jesús, el nombre más maravilloso sobre el universo. Jesús es el nombre que es tan glorioso y tan grande que nuestra boca es demasiado pequeña para poder nombrar ese nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que a los demonios escuchan y huyen. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Me quedo corto al explicarlo. En algunas ocasiones se nos permitirá estudiar más sobre Jesús nuestro Señor, pero es preciosísimo. Me pasó en una iglesia, hermanos, les cuento, que me tocó dar una clase sobre Cristo. Y a mí me apasiona estudiar y compartir de los atributos y de lo que es el Señor. Y había líderes de muchas iglesias. Y lo que a mí me pareció algo tan básico, hice una pregunta al azar, ninguno respondió, más bien se ofendieron, se quejaron con el pastor y no volví a dictar clases. Es triste, hermanos, ver que muchos creyentes digan amar a Jesús, pero no lo conocen. No hay nada más hermoso que conocer a Jesús. Así que, cuando el Señor lo permita, estudiaremos los oficios, los atributos, la deidad, la humanidad de Cristo, sus títulos, sus nombres, el Señor. Seguimos, verso 32. Hablando de Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Así que cuando se llama grande, recordemos que la grandeza, Jesús el Señor, está en el servicio. Jesús se humilló hasta lo sumo. Y ese es el ejemplo que nos da a nosotros. El servicio, servir. Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Cuando se habla de Dios Padre como el Altísimo, quiere decir que por encima de Él no hay nadie. Él es el más alto, el más grande, el soberano, es el Hijo de Dios. Muchas denominaciones tuercen la palabra, pero la escritura es muy clara. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, en griego monogenes, que significa único, monogenes, sustancia o genética, o sea, es único en la misma sustancia, o sea, es la misma sustancia del Padre. Por lo tanto, Jesús es Dios, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, como el credo de Nicea, en el año como 600, dice: Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, engendrado, no creado. Entonces vemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a hacer este propósito como el Hijo del Altísimo. Amén. Amén. Así que Jesús no es ningún ángel, Jesús no es cualquier profeta, un excelente ser humano, no. Él es el Hijo de Dios, Él es el grande, el Hijo del Altísimo. Jesús es Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Wow, este verso es profundo y vamos a dividirlo en secciones. Primero, dice que el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Esto es importante. ¿Quién es el que pone reyes y quita reyes? Dios. Dios es el soberano. Y cuando dice que le dará el trono de su padre David, se refiere a que Jesús, obviamente la genealogía de Jesús viene de ¿quién? Del rey David, ¿sí? Pero el trono es el gobierno, no un gobierno terrenal, efímero, pasajero, sino que el mismo verso dice: su reino no tendrá fin, y reinará sobre la casa de Jacob. Sí. Y aquí hay que tener algo muy
claro, hermanos, y es la siguiente. Wow, este es un tema fuerte, pero espero que el Señor nos ayude. Cuando los fariseos iban a bautizarse delante de Juan el Bautista, Juan el Bautista les dijo: serpientes, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y no venís a decir que sois hijos de vuestro padre Abraham, porque Dios de esta piedra levantaría hijos. Jesús en Juan 8 les dijo a los fariseos, a los seos, a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Y Pablo en Gálatas dice que los hijos de Abraham son todos aquellos que son de la fe. Así que los verdaderos israelitas no son los descendientes por sangre, sino nacidos de Dios por la fe. Así que el verdadero Israel, quien gobernará sobre la casa de Jacob, o sea, Cristo gobernará sobre los que creen en él. Amén. Si un judío rechaza a Jesús, es un hijo del diablo y no tiene salvación. Jesús lo dijo, Juan 8: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si un judío ama a Jesús, es salvo, porque Jesús dijo: si me amáis, si vuestro padre fuera Dios, verdaderamente me amaríais. Amén. Así que el Señor Jesús va a reinar sobre aquellos que le aman. Dios no va a obligar a nadie a que lo ame. Si tú en esta tierra aborreces el nabo, la yuca, la papa, y vas a morir y vas a la eternidad a comer papa, yuca y nabo, eso sería un infierno para ti. Si tú en esta tierra aborreces a Cristo, odias su palabra, ¿qué te hace pensar que cuando mueras irás a adorar a aquel que aborreciste en la tierra? Así que verdaderamente, si amamos a Jesús, tenemos la certeza de que cuando el Señor nos llame a su presencia, ya iremos a adorar. Así que Él reinará con poder y majestad sobre su pueblo Israel. Y si me permiten, hermanos, ir aún más allá, ir más profundo al verdadero término de Israel, el siervo sufriente del Señor, el verdadero Israel tiene nombre y se llama Jesucristo. Y nosotros estamos injertados en Él. Por eso los apóstoles decían: estamos en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque estamos escondidos en Él. Él es el verdadero Israel, Él es el siervo sufriente, Él es el príncipe de Dios, Él es el Hijo de Dios. Para que toda la gloria sea dada a Dios y el ser humano se humille. Amén. Vamos a terminar con este verso. Por lo general, hermanos, la predica es 1 hora. Sí, arrancamos un poco tarde, hermanos, pero yo respeto también sus tiempos, ¿sí? Entonces vamos hasta las 11:10. Les pido que me regalen 4 minuticos más. Algunos dicen, otros dicen, así es, hermano. Entonces, esto es precioso, la escritura es preciosísima. La hermana sabe que eso nos emocionamos a veces en la casa cuando estamos en el Génesis, y eso es porque tratamos de que en la casa sea más estudio, y si surge una pregunta inmediato, ¡pum!, láncela de una, chan, y tratamos de subsanar todas esas dudas con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a leer este último verso, verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues, puesto que soy virgen. Ojo, aquí María no respondió como Zacarías, con duda, ni respondió como Sara o Abraham, sino María respondió con una manera de fe, como diciendo: Señor, bueno, ¿y cómo harás eso? O sea, ¿cómo va a suceder? Exacto, uy, Señor, ¿y esto cómo va a suceder? Wow, ¿cómo lo harás? O sea, sí, o sea, yo soy virgen, pero, o sea, como que, ¿cómo va a pasar? Y aquí vamos a entrar en un tema espectacular. Exacto, o sea, María no respondió a diferencia de los demás con duda, sino como con sorpresa, decir: wow, esto va a ser increíble, Señor, esto. Y aquí entramos en un tema muy terrible, porque muchas veces leemos la escritura, y tal vez yo les pido, hermanos, perdón, porque no he sido tan diligente como debería ser para enseñarles la escritura como debería ser, un poco más profundo. Pero en este caso, en el caso de María, yo me pongo
en los pies del papá de María. Imagínese María cómo iba a decirle al papá: estoy embarazada. Que me venga una hija a decir: no, es que embarazada. ¿Y quién es eso? No, es que Dios me escogió. Imagínense María lo que tuvo que es aferrarse a la palabra de Dios, y sin importar lo que dijera el mundo entero, sin importar las calumnias, ella confió en la palabra del Señor. Del mismo modo, nosotros debemos tomar este ejemplo y seguir confiando en las promesas del Señor. Una de las promesas que más me encanta del Señor, Él dijo: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días esa palabra me llena, y creo esa promesa y digo: Señor, estás conmigo, no temeré. Así que dice, María le dijo: ¿cómo será esto? Pues soy virgen. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Voy a darles un abrebocas de lo que va a ser la próxima predicación, que es la explicación de este verso, porque es muy profundo y delicioso para estudiar. Así que hay algo interesante, y es que esta es una de las bases del cristianismo. Esto se llama el misterio del nacimiento de Jesús. Adán nació de polvo, Eva, y Jesús fue un milagro. Dice que el Espíritu, dice, la sombra del Altísimo con poder te cubrirá. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el santo niño que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Dios usó el útero de María, ¿sí me hago entender?, para colocar a Jesús. Del mismo modo que formó a Adán, no necesitó un óvulo y un espermatozoide. A Eva tampoco. Dios puede hacer milagros tan increíbles como el nacimiento de Jesús. Jesús no se contaminó con la sangre pecaminosa de María. Este es uno de los misterios que solamente podemos entender por la fe, al igual que el misterio de que el Espíritu Santo mora en nosotros, siendo nosotros pecadores. Del mismo modo, el Señor es tan grandioso y poderoso que puede obrar estos milagros. Así que este verso es muy profundo para poder entenderlo, que me tomaría un poco más de tiempo, ¿sí? Entonces vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo, hermanos? Vamos a terminar en oración. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor, por su palabra. En alguna ocasión vinieron unas chiquitinas acá, pero pequeñitas, como de 5 años, las dos. Y terminé la reunión y dijeron ya. Las hermanas se acuerdan, dijeron ya. No, es bonito.